Vamos a Romanos capítulo 2, hermanos. Estamos estudiando el libro de Romanos. Recuerden, nuestro tema general en el libro de Romanos es el poder del evangelio. Y ya hemos llegado a este punto donde el apóstol Pablo nos está hablando de cómo el poder del evangelio se manifiesta de manera práctica en nuestra vida diaria. Y es una maravilla lo que Pablo nos ha enseñado en este capítulo 12. Recuerde que lo que está haciendo Pablo, está pintándonos un cuadro precioso de lo que es una vida en sacrificio vivo a Dios, porque esto es lo que el Señor pide de nosotros. Capítulo 12, verso 1 nos lo dice claramente, lo tenemos ahí en la pantalla, que presentemos nuestro cuerpo, dice, en sacrificio vivo, un sacrificio santo y agradable a Dios. Y lo dice, porque es nuestro culto racional. Dicho de otra manera, es lo que Dios se merece, que le entreguemos nuestras vidas en sacrificio vivo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, desde el verso 12 en adelante, desde el capítulo 12, verso 2 en adelante, lo que Pablo va a hacer es que Pablo nos va a explicar cómo se mira, cómo se ve esa vida en sacrificio vivo. Una vida en sacrificio vivo es una vida que no se conforma al mundo. No se conforma al mundo. Es una vida que valora a los demás. No tiene más alto concepto de sí que el que debe de tener. Y estoy repasando las ideas de Romanos capítulo 12. Una vida en sacrificio vivo y adoración al Señor es una vida que sirve al Señor en el contexto de la iglesia local, que es el cuerpo de Cristo, donde los dones del Señor son ejercidos, donde servimos al Señor en el ámbito de la iglesia, al mundo, servimos a las personas alrededor de nosotros, y todo para la gloria de Dios. Una vida en sacrificio vivo a Dios es una vida que sabe amar como Dios quiere que amemos. Un amor que es sin fingimiento. Es un amor de una manera pura, pone los intereses de los demás por encima de los propios. Una vida en sacrificio vivo es una vida que es diligente. Hablamos de eso, Pablo nos habló de eso, recuerda. Con diligencia. Es una vida que sirve con fervor. Es una vida que tiene gozo en la esperanza. Una vida que soporta la tribulación. Y una vida que es constante en la oración. Una vida en sacrificio vivo es una vida entregada al servicio de los demás. Una vida que refleja en su relación con los demás la relación viva que tiene con Cristo. La comunión que tiene con Cristo se mira en la vida de aquella persona. Por eso es una vida que comparte, es una vida que bendice, es una vida que se goza con los que se gozan. Y también es una vida que llora con los que lloran. Eso es el cuadro que nos ha pintado Pablo. ¿Qué le parece? Precioso cuadro, ¿no es cierto? Retador, ¿no es cierto? Es un cuadro muy retador para nosotros. Pero eso es lo que Pablo nos dice, que es una vida en sacrificio vivo. Una vida guiada por el Espíritu Santo que busca la gloria y solo la gloria del Padre Celestial. Es una vida que valora de manera diferente a los demás. Es una vida que sirve de una manera diferente que el mundo. Es una vida que ama de una manera diferente. Es una vida que vive y se relaciona de manera diferente. Y ahora, hermano, en los versos 17 al 21, vamos a ver que una vida en sacrificio vivo a Dios es una vida que enfrenta el mal de una manera diferente. Y Pablo nos va a enseñar, nos va a dar consejos prácticos de cómo enfrentar el mal. Hermano, no tengo que decirlo por elaborar mucho, pero vamos a hablar un poco de eso. El mal está en todos lados. Nuestra sociedad y todas las sociedades del mundo, sin importar su riqueza, su tradición, su religión, todas las sociedades, en todas las ciudades, incluyendo Katy, todo está afectado por el mal. ¿Y por qué? Porque cada persona, cada ser humano es pecador. Y sin Cristo, nuestra propia naturaleza se inclina hacia el mal. Así ha sido desde el principio. Génesis capítulo 6, lea conmigo verso 5. Génesis 6:5 dice, y esto es hablando antes del diluvio. Este es un pasaje antes del diluvio. Dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres
en la tierra y que toda intención del pensamiento de su corazón era solo ¿qué, hermano? Era hacer siempre el mal. Quiero que vean lo que Cristo dijo en Mateo 7, verso 21. Mateo 7, verso 21 dice lo siguiente: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Es Marcos 7, 21. Dice, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, verso 22, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades, verso 23, dice, de adentro salen. ¿De dónde sale todo eso? De adentro. Y contaminan al hombre. Entonces, es una realidad. El mal está en todos lados. Y el mal, y eso lo acabamos de ver ahorita, toca nuestra puerta. Todos nosotros enfrentamos el mal. Hay maldad en el mundo, hermano. Hay grandes problemas en el mundo. Hay guerras. Hay gente siendo desplazada. Hay miles de inmigrantes siendo abusados. Es una cosa terrible. Hay grandes problemas en el mundo. La drogadicción, las drogas cada vez son más potentes y destruyen más vidas. Pero mi hermano, aquí no está hablando de los grandes problemas del mundo. Romanos capítulo 12, verso 17 en adelante, no se está refiriendo a los grandes problemas del mundo. Se está refiriendo a cuando la maldad llega a nosotros y nos ataca y nos afecta tremendamente. Pablo nos va a dar consejos prácticos, hermano. Prácticos para combatir la maldad en nuestra propia vida, en nuestro propio entorno. Y vamos a responder a las preguntas: ¿cómo enfrentamos la maldad cuando llega a nuestra vida? No podemos salir a arreglar todos los problemas del mundo, no tenemos esa capacidad. Pero sí puedo vencer el mal en mi propio hogar, con la ayuda del Señor. No estoy diciendo que no nos debemos de interesar, hermano, con las cosas que pasan. Por supuesto, tenemos que orar por los grandes problemas del mundo. Pero, hermano, Cristo transforma comunidades. Cristo puede transformar comunidades completas. Pero ¿sabes cómo lo hace? Lo hace un corazón a la vez. Un corazón a la vez. Y cada uno de nosotros debemos estar dispuestos a ser el próximo corazón que el Señor transforme. Así que todo comienza aquí adentro. Así que el Señor va a hablar de la maldad a nuestro alrededor, pero también la maldad que está aquí adentro. Y vamos a tener que confrontarlo. ¿Cómo puedo combatir el mal? Capítulo 12, verso 17. Léalo conmigo en voz alta, por favor. ¿Qué dice? No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante. La primera frase ahí. Enfoquémonos en eso. Este es el primer consejo de Pablo. Para combatir la maldad, no respondas con mal. No seas parte del problema. No agrandes el problema. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Ahora quiero que recuerdes, hermano, que esto no es una discusión aislada. No es un verso que está en una isla y no se relaciona. Oh, no, hermano. Pablo nos ha hablado en capítulo 8 antes del poder del Espíritu Santo viviendo en ti y en mí. Así que con la ayuda del Señor podemos vencer el mal. No lo estás haciendo solo, sino lo estás haciendo en el poder del Señor. Ahora quiero que notes una palabra en este verso. Pon mucha atención. ¿Cuál es el verbo que aparece aquí al principio de este verso? ¿No qué? Es el verbo pagar. Y es muy interesante que Pablo use este verso, porque se habla de pagar, dice. O sea, en otras palabras, de darle a alguien algo que se merece. Déjame explicar un poco más por qué Pablo usa este verso. ¿Por qué creo yo que usa este verso? Este verbo, perdón.
Porque tal vez, hermano, Pablo está hablando de la situación donde tú estás completamente seguro que aquella persona se merece que tú le regreses el insulto. No está hablando de una situación donde imaginaria. Está hablando de cuando alguien realmente te ha lastimado. Cuando alguien te ha dañado de alguna manera. Está hablando de pagar algo que aquella persona tú sientes que realmente se merece. Es cuando alguien te hace algo y dices, se lo voy a regresar porque él se lo buscó. Y no tienes duda que tienes toda la razón. Y Pablo dice, en esa situación, no pagues a nadie. ¿Y notaste cómo dice? ¿A quién? No los escuché. ¿Qué dice? Algunos solamente. O no le pagues a tus amigos, o a tu esposa, o a tu esposo. A nadie. No le pagues mal por mal. El Señor nos dijo algo parecido. Y estos versos a mucha gente como que nos incomoda. Mateo capítulo 5, verso 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, verso 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Es fácil hacer esto? No, no es fácil. Pero de eso está hablando el Señor. Dice el Señor, no. Y ese es el primer consejo de Pablo. ¿Cómo vas a combatir el mal cuando está en tu casa, cuando hay problemas, cuando hay discusiones, cuando hay cosas terribles, cuando alguien te lastima? No, comprométete a no regresar el mal. No seas parte del problema. Si alguien en una discusión empieza a gritar con palabras ofensivas, entonces eso me da luz verde para mí para usar el mismo tono de voz, las mismas palabras. Absolutamente no. Cualquier persona te diría sí. Oh, pero Cristo dice no. No nos da eso. Lo primero que tenemos que hacer es comprometernos a lo que dice el Señor. No pagues mal por mal. Cada vez que respondemos en nuestra carnalidad, cuando yo respondo en mi carnalidad, siempre hago las cosas peores. ¿Verdad que es cierto? ¿Verdad que cuando pagamos mal por mal, nada, eso no soluciona nada? ¿Qué es lo que pasa? El problema y la situación se hace ¿qué? Se hace peor. Y cuando de alguna manera una discusión, por más pequeña que sea, cuando nosotros simplemente respondemos, y todos sabemos cuando estamos respondiendo en nuestra carne. ¿Y sabe por qué lo sabemos? Porque se siente aquí. Y lo decimos. Y hay cosas que decimos a veces que simplemente después de decirle dijimos, no debía haber dicho eso. ¿A alguien le ha pasado eso o nomás a mí? Y cualquier cosa se puede convertir en un problema grande. Cuando no hay alguien dispuesto a ¿qué? A poner fin a aquello. Ahora, quiero decir algo muy importante, porque es muy importante que nadie malentienda lo que estamos diciendo. Hermano, no estamos hablando aquí que una persona debe aguantar ser abusada por alguien más. Absolutamente no. En ninguna manera. Lo que estamos diciendo es que la violencia jamás va a solucionar violencia. Si una persona está en una situación de abuso, esa persona se tiene que salir de esa situación inmediatamente. Y si hay un delito que perseguir, esa persona necesita dar parte a las autoridades para que la persona que está abusando a alguien rinda cuentas delante de las autoridades correspondientes. Y eso lo quiero dejar muy en claro. Aquí no estamos hablando de aguantar abusos. Una persona que está en una situación así tiene que salir de esa situación, sacar a sus hijos, proteger a sus hijos de esa situación.
Y es muy importante porque sabes que Pablo nos habla de eso y después en Romanos, quiero que vayas a Romanos 13:1. Fíjate de qué habla Pablo entre Romanos 13:1. ¿Sabes de qué habla ahí? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Verso 3. No, te quiero que veas el verso 3. Dice: porque los magistrados, o sea, las autoridades, están para infundir temor. No están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. En otras palabras, una persona que comete un delito, Dios ha puesto las autoridades como medio en nuestra comunidad, ¿para qué? Para controlar y para castigar al que hace mal. Establecido por Dios. Y eso vamos a hablar la siguiente semana, así que no vamos a hablar mucho de eso. Hermanos, estamos hablando de estas situaciones en nuestra vida diaria, donde no podemos hacer las cosas peores. Tenemos que comprometernos a no regresar el mal con más mal. Regrese conmigo al verso 17, Romanos 3:12-17. ¿Estás conmigo, hermano? Dice: procurad lo bueno delante de quién, hermano, de todos los hombres. Me encanta esta frase, porque ¿sabes lo que quiere decir procurar? Procurar es prepárate para hacer lo bueno. La palabra procurar se puede traducir como prepárate. Tienes que ser intencional. Lo que Pablo está diciendo: busca en tu vida, prepárate para hacer lo bueno, que cuando sucedan cosas malas, que de ti lo que salga sea algo bueno. Tienes que ser intencional. Ahora, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo hacer lo bueno? Primeramente tengo que aprender qué es lo bueno. Por eso tengo que estudiar la Escritura. Por eso estamos aquí, amén. Para ver la Escritura y para ver qué es bueno, para que el Señor nos diga: esto es lo que es bueno. Segundo, tengo que vivir en santidad. Para poder procurar lo bueno siempre en mi vida, tengo que vivir cerca del Señor. Nadie que viva lejos de Dios, ningún cristiano lejos de Dios, va a saber cómo responder cuando alguien lo lastima. ¿Sabe lo que va a pasar? Vamos a responder. ¿Cómo vamos a responder? Con toda nuestra carne, con todas nuestras emociones, y vamos a responder mal. Pero cuando vivimos cerca del Señor, el Señor nos va a dar el privilegio de poder controlar nuestras emociones y responder y procurar lo bueno en lugar de revolver el mal. ¿Me estoy explicando? Nota que dice: delante de todos los hombres. O sea, esto es una situación pública. Tiene que ser testimonio a todos de que tú estás procurando hacer lo bueno. Ahora, hacer lo bueno, hermano, a veces son cosas muy simples. Y a veces tenemos que comenzar con cosas que a veces ni siquiera pensamos estas cosas como cosas buenas. Déjame decirte algunas de ellas. Hacer lo bueno a veces implica simplemente guardar silencio. ¿Verdad que eso es bueno en muchas discusiones? Antes de que tus labios salgan algo que después te vas a arrepentir, algo bueno sería aprendernos a ¿qué? A guardar silencio. Y eso es bueno. Otra cosa que es buena, que a veces no lo pensamos así, es a veces necesitamos alejarnos de esa situación inmediatamente. Estamos en ese problema, en esa discusión, y deja que el Señor te diga: es momento para ti para salir de aquí, antes de que eso se convierta en algo peor. Algo bueno que necesitamos aprender a hacer es pedir consejo. Cuando alguien me lastima, cuando estoy en una situación difícil, buscar a un hermano, una hermana en Cristo que sea madura en el Señor, y pedirle un consejo, eso es bueno. Y obviamente, algo buenísimo es doblar rodilla y buscar la dirección del Señor, amén. Esas son cosas buenas que debemos de hacer.
Así que el Señor, verso 17 es increíble, es hermoso. No paguéis a nadie mal por mal. Número 1, no seas parte del problema. No respondas con mal. No, prepárate, entrénate para responder y para procurar el bien. Número 3, verso 18. Vamos a ver la tercera cosa. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, en cuanto dependa de ti, estar en paz. ¿Con quién, hermano? ¿Notas la generalidad de todos estos versos? No le pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos. Si es posible, está en paz con todos. ¿Notas que eso es algo, o sea, a derecha, a izquierda, a todos lados? Tenemos que aplicar esto. Con nuestra familia, con las personas que trabajamos, con todo mundo en el seno de la iglesia, obviamente. Así que aquí es momento, hermano, para que reflexionemos. ¿De qué está hablando? Está simplemente diciendo, y es algo muy, muy importante que entendamos, que donde tenemos problemas con alguna persona, debemos nosotros honestamente delante del Señor preguntarnos, ¿estoy haciendo todo lo posible que yo puedo hacer para tener paz con esta persona? ¿O hay algo que no estoy haciendo? Hay personas que a veces tenemos problemas con muchas personas a la vez. Y tenemos problemas con todo el mundo. Y decimos, no, es que nadie me entiende. Tal vez esa persona sería de mucha bendición para él mirar en su propio corazón. Tal vez hay algo que no se ha aprendido y que le afecta en sus relaciones. ¿Me estoy explicando? Así que primero tenemos que delante del Señor honestamente decir, dice el pasaje, en cuanto dependa de ti, ¿qué cosas dependen de ti para tener paz con los demás? Déjame hablar solamente brevemente de una de ellas, que es muy obvia, y es el perdón. Personas no tienen paz con las personas porque no están dispuestos a perdonar. A Jesús le preguntaron acerca del perdón. Y esto fue lo que dijo Jesús. Bueno, esta es la pregunta. Capítulo 18 de Mateo, verso 21. Entonces se le acercó Pedro, dice la Escritura, y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Note que está hablando de alguien que realmente le ofendió. Dice que alguien que peque contra mí. ¿Y qué es lo que dice Pedro? ¿Hasta 7? Los judíos tenían esta idea en su cultura. Decían que se debía de perdonar 7 veces. Ahora, eso solamente era una manera, era una ilustración para ellos de decir lo siguiente. Porque el número 7 para ellos simbolizaba la perfección. Entonces, cuando ellos decían que se debe de perdonar 7 veces, lo que estaban diciendo es, el perdón debe de ser perfecto. Es lo que están diciendo. O sea, cuando perdones, tienes que perdonar de a de veras. Pero entonces el Señor le dice a Pedro algo increíble. Y le da una gran lección. Vea lo que dice el Señor. Hasta 7 veces, dice Pedro, ¿qué dice el Señor? No te digo hasta 7, sino aún que hasta 70 veces 7. Ahora note, el perdón, los judíos decían 7 veces es el perdón perfecto. Perdonar 7 veces simboliza perdonar perfectamente. Pero el Señor dice, no, pero también el perdón tiene una dimensión, otra dimensión, y es increíblemente importante. El perdón debe ser perfecto, pero el perdón también es para siempre. Nunca dejas de perdonar. Eso es lo que significa, no, 70 veces 7 es por siempre. No hay límite. Ahora, hermano, el perdón, si no es para siempre, entonces no es perdón. Nadie puede decir te perdono. Ah, pero te estoy guachando. Te estoy viendo. Mira, tengo mi ojo en ti.
Eso no es perdón. El perdón no es condicional. Estoy hablando del verdadero perdón. Alguien puede decir, no, te voy a aguantar por un rato, pero vamos a ver. Eso no es perdón. Eso es otro tipo de arreglo, pero no es perdón. El Señor nos perdonó. Y Él lanzó nuestros pecados hasta el fondo de la mar. Él se olvida. La gloria sea al Señor. Decía un hermano, se olvida inclusive de que un día nos perdonó. El perdón, hermano, es para siempre. Si no, no es verdadero perdón. Procurar lo bueno delante de los hombres. Y una de esas cosas importantes es el perdón. Así que tenemos tres cosas importantes. ¿Cómo enfrentamos el mal cuando afecta nuestras vidas? Bueno, no devolvemos el mal. Nos preparamos para hacer lo bueno y examinamos si estamos haciendo todo lo que deberíamos de hacer. ¿Estás conmigo? Ahora mira el verso siguiente, verso 19. No os venguéis vosotros mismos. ¿Está claro esto? No necesita explicación, ¿verdad? Sino que dejad lugar a ¿qué? A la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No te toca a ti condenar a los demás. A ninguno de nosotros nos toca. Eso es algo que Dios tiene para Él. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es justo. Nosotros no. Deuteronomio capítulo 32, Deuteronomio capítulo 32, verso 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Él es Dios de verdad y ninguna iniquidad, ninguna maldad en Él. ¿Cómo es nuestro Señor? ¿Es justo y qué? Así que Él es el que tiene el derecho de dar retribución. Amén. Él, no yo. No pagues mal por mal. Y luego otra vez Pablo dice, no te vengues. No, la venganza Dios no te la otorga a ti. Otra cosa que tenemos que recordar es que todos tendremos que dar cuenta a Dios un día. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. Capítulo 14, verso 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Toda rodilla va a estar un día delante del Señor. Y toda lengua confesará a Dios. Verso 12. De manera que cada uno de nosotros, ¿qué dice? Dará a Dios cuenta de sí. Ahora quiero que le des la gloria a Dios. Porque si tú eres salvo, si tienes a Cristo en tu corazón, ¿sabes qué? Alguien ya pagó por tus pecados en la cruz del Calvario, Cristo Jesús. Así que no vas a ser juzgado por tus obras, porque has puesto tu fe en Cristo, que es tu Salvador. Y Él borró tus pecados, perdonó tus pecados. Tu juicio fue en una cruz hace 2000 años. La gloria sea para el Señor. Y quiero que veas algo interesante. Porque dice, bueno, si Dios es el que juzga y el que retribuye, bueno, entonces, ¿por qué tenemos autoridades? No lo acabamos de leer, las autoridades son puestas ¿por quién? Por Dios. Es una manifestación de la gracia de Dios. ¿Te imaginas vivir en una sociedad sin autoridades? Dice, Dios las puso. Quiero que leas una vez más conmigo, Romanos 13, 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. En otras palabras, respeta la ley. Sigue leyendo conmigo, verso 4. Porque es servidor, o sea, la autoridad es servidor de Dios. ¿Para qué? Para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Y fíjate qué interesante, dice, porque es servidor de Dios, vengador. ¿Notaste eso? ¿Para qué? Para castigar al que hace lo malo. Ay, pastor, pero tenemos autoridades tan malas en algunos países. ¿Cómo que son puestas por Dios?
Bueno, hermano, ellos van a tener que dar a Dios cuenta de eso. Eso a mí no me toca. Eso es Dios quien los va a traer a cuentas. Pero esta es la razón para la cual Dios los puso allí. Y donde no hay control y la autoridad no hace lo que debe hacer, eso es algo que esas autoridades van a tener que dar cuenta delante del Señor. Y un día Dios los va a llamar a cuentas. Créame, eso va a suceder. Pero de eso vamos a hablar la siguiente semana. Regresemos ahora a nuestro pasaje, Romanos capítulo 12, y terminamos con verso 20. ¿Está conmigo, hermano? Ok, terminamos con verso 20. Así que el Señor nos ha dicho, y estos son los consejos de Pablo: no regreses el mal, sino prepara tu corazón y tu vida para hacer el bien, para hacer lo bueno. Y asegúrate que estás haciendo todo lo que debiste haber hecho. Y deja el lugar, la venganza, déjasela al Señor, no es tuya. Qué hermosos consejos. Así debemos como cristianos enfrentar el mal. ¿No le parece maravilloso? Ahora viene la parte más difícil. Porque el Señor no solamente nos pide no hacer el mal, no regresar al mal, no regresar la bofetada con otra bofetada. No dice, no, vas a poner la otra mejilla. Oh, pero todavía va más allá. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿cómo está esta cosa? A ver, no, aquí ya pongo mi raya. ¿Cómo que le voy a dar de comer? Es lo que dice aquí. ¿Todos lo entendemos? Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, algunos más. Y si tuviere sed, dale de beber. Vinagre le voy a dar. No. Si tuviere, es sencillo. Si tuviere hambre, dale de comer. Es sencillo de entender, pero difícil de poner en práctica. ¿Verdad que es cierto? Si tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Ahora, los judíos, y en la Biblia usted puede ver esto, tenían ellos una manera de mostrar de una manera visible que tenían contrición, de que tenían peso por su pecado. Y la manera que lo hacían es que ellos se sentaban sobre ceniza y se echaban ceniza en la cabeza. Entonces decía que se arrepienten en polvo y ceniza. ¿Recuerdas eso? En la Biblia está, en el Antiguo Testamento está eso. Mas sin embargo, había otras culturas que tenían otra manera de mostrar esto. Y uno de ellos eran los egipcios. Los egipcios, cuando querían mostrar, algunas personas querían mostrar públicamente que estaban arrepentidos o que tenían peso por algo que habían hecho. ¿Y sabe cómo lo hacían? Salían públicamente cargando sobre su cabeza un recipiente lleno de carbones encendidos. Y la figura era muy clara, era como que la cabeza de aquella persona estaba ardiendo de remordimiento, es lo que ellos querían decir, y de arrepentimiento. Entonces los egipcios hacían eso, ¿no le parece interesante? Y Pablo toma esta figura y dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, pues haciendo eso, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Lo que Pablo está diciendo es que cuando tu enemigo tú lo tratas con bien, tal vez poniendo en evidencia su error, él va a llegar al arrepentimiento. ¿No te parece esto maravilloso? Tu bondad con las personas que te hacen daño pueden ser un instrumento de Dios para transformar sus corazones. ¿Y cómo sabemos que esto es lo que quiere decir? Ve al verso 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esa es nuestra conclusión. Aquí terminamos. Léalo conmigo una vez más. No seas vencido de lo malo, sino vence